biodiversidad queremos hablar precisamente. Nos acompaña Mauricio Aguayo, doctor en Ciencias Ambientales acá en la Universidad de Concepción e investigador del Centro EULA. Un gusto, Mauricio, que nos puedas acompañar. Muchas gracias, Connie, por la invitación y por tener esta oportunidad de conversar de biodiversidad, algo tan importante, digamos, a nivel local, pero también a nivel global, ¿cierto? Sí, y en relación también con esta serie de reportajes que estábamos viendo con biodiversidad, lo que significa la biodiversidad de nuestra zona, porque hablábamos anteriormente con Mabel en torno a la planificación urbana y lo rica que es nuestra región en sí, lo que podemos tener acá tan cercano de lo urbano y que muchas veces no necesitamos más allá. Bueno, ahí veíamos a Chome, en bicicleta podemos llegar. Así es. Mira, la región del Biobío tiene una particularidad y que no todo el mundo sabe por qué es así. La biodiversidad no se reparte de manera homogénea en todo el territorio nacional y la mayor cantidad de riqueza de especies precisamente la tenemos entre la región del Maule y la región de los ríos y en particular de la región del Biobío. Y eso básicamente porque aquí convergen dos climas, el clima mediterráneo del norte y el clima templado lluvioso del sur, entonces condición de hábitat para muchas especies. Sí. De hecho aquí es la distribución más al norte de la Araucaria, tanto en la cordillera de la costa como en los Andes. Tenemos el Parque Nacional Nonguén, ¿cierto? Que es un privilegio, ¿cierto? Es un bosque muy exclusivo, se llama Bosque Caducifolio de Concepción, que es el único parche de gran magnitud que queda y que se conserva todavía, en donde está presente, por ejemplo, una especie tan emblemática como el queule, que básicamente el queule es endémico de esta región, ¿cierto? Porque habita solamente en la zona costera, así que vivió una región verdaderamente privilegiada en términos de biodiversidad. Mauricio, algo que constantemente hablamos, bueno, ahora estamos divididos con la región de Ñuble. La naturaleza no sabe de fronteras, nosotros ponemos todas estas barreras, pero en sí lo privilegiado de toda esta zona, pensando en lo macro también, no dejando de lado nuestra hermana región de Ñuble, cordillera, ríos, humedales, lagunas, que, insisto, señalábamos esto en la conversación anterior, cuando llega gente de afuera, de otras regiones, ahí recién nosotros dimensionamos todo lo que tenemos. Así es, vivimos en un entorno bastante privilegiado y solamente el área metropolitana de Concepción tiene ambientes bien particulares, y lo salvaje, lo silvestre está bien a la mano. Cuando uno va al humedal de Lenga, ¿cierto? Sí. Durante mayo y septiembre tenemos una colonia importante de flamencos. Cuando uno habla de flamencos siempre se proyecta hacia el norte del altiplano, hacia el sur, hacia la Patagonia, y resulta que los tenemos acá. Lo mismo tenemos chungungo, acabamos de ver una imagen de chungungo, tenemos ballenas, tenemos otros cetáceos, pingüinos, que cuando uno habla de pingüinos se proyecta a otras regiones del país y las tenemos acá. Hace poco, ¿cierto?, hubo este incidente de atropello con pumas, ¿cierto? Entonces, lo salvaje, lo silvestre, en esta región lo tenemos muy cerca y muy cerca de la ciudad y del campus también. Aquí, además, detrás del campus, ¿cierto?, podemos... se han avistado huiñas, ¿cierto?, que son estos felinos pequeñitos, pudú y otras especies bien importantes que no son tan conocidas, pero son bien importantes. Somos privilegiados, tenemos bastantes espacios que aprovechar y que respetar. En ese sentido, ¿en qué situación nos encontramos? Porque sabemos ahí que la mano del ser humano lamentablemente no le ha hecho muy bien a nuestro ecosistema. Sí, mira, Chile ha sido declarado un sitio prioritario para la conservación a nivel global y de hecho somos un hotspot de biodiversidad, ¿verdad? Este hotspot particularmente se concentra en estas regiones que yo te decía, entre Maule y la región de los ríos, ¿ya? Ahora, este hotspot está altamente amenazado. Precisamente en estas regiones son donde se desarrolla la industria forestal, por ejemplo, la industria energética, la urbanización, y a partir de esa, digamos, uso del territorio, que a veces está no muy bien planificado, hemos perdido muchos ambientes naturales. En particular, por ejemplo, en el área metropolitana, humedales, ¿verdad? Bosques nativos, que se han habilitado terrenos ocupados antiguamente por bosque nativo para la agricultura, para la actividad forestal, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la escasa regulación que tenemos del uso del territorio. Normalmente los instrumentos de planificación territorial en Chile están orientados hacia la planificación urbana, pero no hacia la planificación más a escala regional, ¿verdad? Los instrumentos de planificación regional son solamente indicativos, no necesariamente
significa, digamos, una norma que haya que cumplir. Y en el sentido de las áreas protegidas, de lo que podemos ir avanzando, porque, bueno, sabemos que vamos a generar un impacto de una u otra manera. El hecho de que estemos acá, nosotros estamos generando un impacto, somos de paso nosotros, la naturaleza continúa su curso. ¿Cómo podemos también ir protegiendo eso de manera legal? Porque sabemos que muchas veces ya generamos este tipo de instancias, educamos a la población, hacemos difusión científica de lo que tenemos, de cuánto tenemos que protegerlo, pero muchas veces si no hay algo, una ley, una regla, una norma que nos indique, no se hace. Sí. Primero, yo creo que hay que volver un poquito hacia atrás y preguntarse por qué es importante conservar. ¿Ya? Conservar, ¿cierto?, la naturaleza, la biodiversidad no es una cosa secundaria, es una cosa urgente y muy necesaria. El bienestar humano depende del buen funcionamiento de la naturaleza, de los ecosistemas, ¿verdad? Esta sensación de confort, esta sensación de poder respirar, la posibilidad de habitar este planeta tiene que ver exclusivamente con el buen funcionamiento de los ecosistemas. Si los ecosistemas se enferman, las sociedades se enferman. Y hace poco vivimos una pandemia que estamos recién saliendo y tiene que ver con esto, con, digamos, ocupar irregularmente el territorio de manera no planificada. Entonces, si entendemos que nuestro bienestar, ¿cierto?, depende de la naturaleza, tenemos que también tener claro que las áreas protegidas son necesarias, ¿cierto?, para que estos procesos ecológicos, estas funciones ecológicas, digamos, ocurran permanentemente y podamos beneficiarnos de ellos. El agua, el aire puro, ¿cierto?, el agua pura, los ciclos biogeoquímicos dependen del funcionamiento de la naturaleza y no dependen de otra cosa. Sí. La medicina, fíjate, el 70% de los principios activos que se desarrollan, ¿cierto?, o que se descubren para desarrollar medicina vienen de la naturaleza y no de otra parte. Entonces dependemos exclusivamente de la naturaleza y si eso lo entendemos, la conservación cobra sentido, ¿verdad? ¿Esto tendrá relación o algo que constantemente lo pienso cuando abordamos estas temáticas? Uno que está en una situación de privilegio, entre comillas, el urbano, que abre la llave, tiene agua. No llegamos a índices tan catastróficos en torno a la contaminación ambiental, por ejemplo, lo que ocurre en otras ciudades o lo mismo Santiago, que uno termina ahí ya viendo los canales nacionales en ese sentido. Pero lo que ocurre más en lo rural, en temas de agua. Hemos hablado, ya que señalaba lo que vivimos con la pandemia, bueno, que constantemente estábamos recalcando lo importante de lavarnos las manos, el agua. Hay gente que no tiene agua en su vivienda, entonces como que a veces desde la comodidad de lo urbano, de la ciudad, nos cuesta dimensionar los estragos que estamos haciendo. Desde lo urbano, digamos, estamos muy desconectados con la naturaleza y muchas veces no sabemos que lo que, digamos, recibimos como algo tan esencial como el agua proviene de allá. Fíjate que el Parque Nacional Nonguén, nosotros como Centro EULA, Facultad de Ciencias Ambientales, hicimos el primer plan de manejo del Parque Nacional Nonguén. Antes era Reserva Nacional, ahora pasó a Parque. Y el principal servicio ecosistémico que presta la comunidad es la producción hídrica. Casi toda la comuna de Penco se abastece del agua potable que se produce en Nonguén, fíjate. Y el sector de Collado también se abastece de agua potable que se produce en Nonguén. En Nonguén, en el parque, dentro del parque hay instalaciones de desvío, ¿cierto? Y el agua que allí, ¿cierto?, se produce es gracias a la protección del bosque. No otra cosa, no hay glaciares dentro, no hay lagunas dentro, sino que el bosque, ¿cierto?, resguarda esta agua, la infiltra hacia las napas subterráneas y es posible que en épocas de estiaje, o sea, en verano, el estero Nonguén, ¿cierto?, el río Nonguén, lleve agua. Algo parece mágico, ¿no? Sí. Y eso es producto de la conservación del bosque. Por eso son tan importantes, digamos, estos espacios naturales. Sí, y en relación, como que, bueno, esto abarca tantas temáticas, pero por ejemplo estamos en época de incendios forestales, lo que significa también proteger estos mismos espacios. Estuvimos bueno, el fin de semana, la semana con altas temperaturas, ahora se nos viene la lluvia. Todos estos cambios que estamos teniendo, evidentemente proteger estos espacios nos van a ayudar a poner un poquito de paño frío a toda la situación que estamos viviendo también con los cambios más globales. Así es. Bueno, los incendios forestales es una de las principales amenazas, digamos, de los ecosistemas naturales. El Parque Nacional Nonguén todos los años se ve amenazado por focos de incendio forestal que son, digamos, algunos intencionales, otros, digamos, por descuido, ¿verdad? Los humedales, por su lado, también sufren incendios. Ahí en San Pedro han habido incendios sobre los humedales y la importancia que tienen los humedales para la región y en
particular al área metropolitana es que presta, entre otros servicios ecosistémicos, por ejemplo, regula las inundaciones, ¿cierto? Los impactos por eventuales tsunamis como los que vivimos, ¿cierto? Y si los vamos ocupando, vamos poniendo en riesgo a la población que se expone a esta zona. ¿Para qué hablar de la biodiversidad que hay allí, ¿cierto? En el área de los humedales? Es una zona, ¿cierto?, de importancia de aves muy relevante a nivel global. Aquí llegan aves migratorias, ¿cierto?, que provienen del Polo Norte, casi, ¿cierto? Y hay aves residentes que permanentemente ocupan este espacio. Sí, algo que ha ocurrido, y por eso retomando lo que significan las áreas protegidas, cómo vamos creciendo como ciudad también, vamos construyendo cada vez más, y esto que tú señalabas, y dentro de algunos de los capítulos de biodiversidad, señalaba Jaime Varela, ¿qué pasa si un ave llega y encuentra casa? no encuentra claro. dónde anidar. Bueno, esto de que los espacios naturales se vayan reduciendo afecta a la biodiversidad. Sí. Van disminuyendo el hábitat y por lo tanto se van perdiendo las especies. Ahora, afortunadamente se han estado creando áreas protegidas, pero no basta solamente con la creación del área protegida, sino que también hay que diseñar planes de manejo con los cuales uno pueda gestionar esta área protegida. ¿Qué se puede hacer dentro de un área protegida y qué es lo que no se puede hacer dentro de un área protegida? Y además de elaborar el plan de manejo, ¿verdad?, hay que implementarlo, hay que implementar acciones para conservar estas áreas. Mira, fíjate que el Santuario de la Naturaleza Península de Hualpén fue uno de los primeros santuarios que se crean en Chile, el año 1976. Todavía no tiene plan de manejo. Nosotros en el Centro de Eula elaboramos un plan de manejo, pero no ha sido aprobado. ¿Eso qué significa? Que el Estado, ¿cierto?, las amenazas ahí siguen vigentes, el uso es irregular, ¿verdad? Y, por ejemplo, otros instrumentos de planificación territorial proponen en esta área un área de expansión urbana, un sinsentido para un área protegida. El objetivo principal de un área protegida es la conservación. Y todas las acciones y todos los usos, las actividades que se desarrollan en un área protegida deben ser compatibles con la conservación. Entonces no basta la creación, sino que hay que implementar un plan de gestión dentro de estas áreas protegidas. Y eso falta mucho. 76, dije. Del año 1976. O sea, vamos a cumplir prácticamente 50 años. Así es. Y si tú visitas el santuario, hay áreas todavía bien conservadas, pero hay microbasurales, ¿cierto?, corta de vegetación nativa, uso irregular, ¿verdad? Porque la gente no sabe primero qué es un área protegida, no sabe qué es un santuario, no saben cuáles son los límites, ¿cierto?, y cómo comportarse dentro de un área protegida. Bueno, acá también es responsabilidad como medio de comunicación, por eso tenemos estas conversaciones, evidentemente la academia cumple su rol, pero ¿qué pasa con los otros entes en torno a esto de acercar y hacer esta bajada a la ciudadanía? Porque sí, hay un concepto básico y evidente que uno debiese llevarse su basura, lo vimos por ejemplo con el fin de semana en REC, muchas personas no comprenden esto. Pero estamos hablando ahí de un espacio relativamente que no afecta a la naturaleza, más allá de lo estético, etcétera, etcétera. Pero lo que significa, evidentemente, cuando llegamos a un espacio, sobre todo, ya que estamos a puertas de vacaciones, temperaturas más agradables, que la gente decide claramente acercarse a estos espacios. Lo que significa que si llegamos y dejamos nuestra basura ahí a futuro, porque muchas veces esos efectos ni siquiera los vamos a ver nosotros, son nuestras futuras generaciones. Bueno, cuando visitamos un área protegida tenemos que ir con una mirada distinta, ¿verdad? Hay que ir, digamos, es una oportunidad de educación, ¿verdad? Es una oportunidad de contemplación, incluso una oportunidad de sanación. En Japón, por ejemplo, se habla de los baños de naturaleza o baños de bosque. Abrazar árboles. Exactamente. O sea, la salud mental tiene que ver con este contacto con la naturaleza y aprovechar esas oportunidades que nos dan estas áreas protegidas es básico, ¿verdad? Hualpén, Nonguén, ¿cierto? El reciente santuario Humedal Los Batros, son oportunidades que tiene la comunidad, que tiene la comunidad también científica, la comunidad, digamos, asociada a la educación, son escenarios de educación, ¿ya? Y los debemos aprovechar, ¿verdad? Entonces, cuando nos acercamos a un área protegida, tenemos que saber por qué se está protegiendo, cuál es el objeto de conservación o cuáles son los objetos de conservación, cuáles son las amenazas. Y sabiendo eso, uno entiende y sabe cómo comportarse dentro de un área protegida.
Entreguemos también ahí recomendaciones en torno a esto que estábamos hablando, de que se vienen las vacaciones, muchas personas están ya planificando qué hacer y sobre todo que hay que potenciar, y algo que constantemente abordamos también, de potenciar nuestra zona, de reconocer nuestra zona, porque como lo vemos tan distante, como señalamos esto anterior, desde la ciudad vemos estos espacios tan distantes, no generamos ese vínculo, no generamos esa apropiación de los espacios que, si algo que afecta ya, nos va a afectar también en nuestro hogar. Sí. Bueno, las principales recomendaciones es, primero, el cuidado de la naturaleza. Segundo, el no dejar rastros, ¿cierto? El traerse toda la basura, ¿verdad? Tercero, usar los senderos exclusivamente para caminar y no salirse de los senderos porque, bueno, uno impacta otras zonas que tienen fragilidad, digamos, ecosistémica, y no usar fuego, digamos, no hacer fogatas dentro de esta. De hecho, están prohibidas esas acciones, ¿verdad? Y tener un comportamiento respetuoso, no solamente con la naturaleza, sino que con las demás personas que visitan con una visión distinta estos espacios, ¿verdad? Mauricio, también para ir finalizando y complementando todo lo que tú señalabas anteriormente, el trabajo que se realiza desde la academia, en particular el Centro EULA, en torno a estas temáticas de levantar datos, de hacer cruces de datos, de visibilizar y bueno, y este ciclo de conversaciones también de entregar esta información a la ciudadanía. Sí. Bueno, nosotros como academia tenemos una gran responsabilidad de divulgar esta información, ¿cierto? Estos espacios se conocen bien por la academia, ¿cierto? Se sabe la importancia ecológica que tiene, pero nuestra función es difundirla, ¿cierto? Educar respecto a estos temas. Nosotros tenemos muchísima información, no solamente en el Centro EULA, sino que en otras facultades hay mucha información de estos espacios a nivel regional, ¿verdad? Y yo creo que necesitamos oportunidades, espacios como este para ir comunicando esa belleza, ¿cierto? Y ese privilegio que tenemos sobre estos ecosistemas. Y por eso también ahí hacemos la invitación para que se sumen a través de las redes sociales del Centro EULA, a través de su sitio web también van actualizando en torno a las propias investigaciones que van realizando. Es importante acercar estas temáticas a la ciudadanía. Sabemos, en todo caso, y con el estallido social quedó más que claro que la ciudadanía está atenta a estas temáticas medioambientales. Así que es importante ir complementando también respecto con los avances que se están haciendo, sobre todo acá desde la Universidad de Concepción. Mauricio, un gusto que nos hayas podido acompañar. Muchas gracias por la invitación nuevamente.